Bendito Jesús. Y en esta tarde yo quiero entrar inmediatamente en el mensaje de la palabra. Una palabra que el Señor ha estado tratando, digo yo, con mi persona primeramente, ¿verdad? Y luego con su pueblo, con esta casa y con todo su pueblo. Porque pues la palabra de Dios no es para unos sí y para otros no. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios, cuando fue inspirada, no fue solamente inspirada para los hebreos, fue inspirada para todos los pueblos, para todas las naciones, para todas las culturas, para todas las lenguas. ¿Cuántos saben eso? Así que la palabra de Dios es para todos. Y en esta tarde yo le voy a pedir que el que no está sobre sus pies se ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra y vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 5. Libro de Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer esa porción que se encuentra en Mateo, capítulo 5, empezando, bendito Jesús, en el verso 21. Mateo, capítulo 5, empezando ahí en el verso 21. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta tarde. Aleluya. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Palabra de Dios. Puede tomar su asiento en esta tarde, pero no se siente sobre su alabanza. La alabanza del Señor debe ser de continuo en nuestros labios. No puede ser a veces sí, a veces no. La alabanza del Señor debe ser siempre, en todo tiempo, en toda ocasión, en todas circunstancias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. La alabanza del Señor debe ser siempre de continuo en los labios de los que le han creído. Porque si no está ahí, hermano, es como decir yo no le creo a Dios. Si la alabanza de Dios no está de continuo en nuestros labios, cuando llega el momento apretado, cuando llega la situación, es como decirle: Señor, yo no creo en ti. Yo soy el que tengo que resolver mis problemas, yo soy el que tengo que hacer, tú no puedes hacer nada. Pero cuando le adoramos en medio de ese problema, en medio de esa circunstancia, cuando está el momento difícil, cuando viene esa circunstancia como que retumba nuestras vidas, ese problema que de repente se presenta y como que lo último que pensamos nosotros es en adorar a Dios. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Aquí estamos los vivos hoy. Amén. Gloria al Señor. Ese momento llega y esa alabanza tiene que estar de continuo en nuestros labios. Pero en esta tarde hay algo que el Señor quiere tratar con nosotros, algo que es muy importante y algo que hemos estado estudiando los viernes en los estudios bíblicos, algo que hemos estado hablando los domingos. Esta palabra de hoy va en conexión con los últimos mensajes de los domingos anteriores, porque es como el Señor la ha puesto. Y es que nosotros hemos entendido a través del estudio de la palabra de Dios
que el plan perfecto de Dios para Él reconciliar al mundo, para Él reconciliar al pecador, para Él reconciliar lo creado con su creador fue el perdón. No lo entendieron. Muchos están pensando ahora, no, pero que fue su hijo en la cruz. Y sí, fue a través de su hijo en la cruz. Pero ¿qué hizo su hijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios en su sabiduría infinita supo, entendió, reconoció que su creación no tenía la capacidad de perdonarse a sí mismo. Que siendo una naturaleza caída, que siendo pecadores, que habiéndole fallado al Señor, ya no teníamos nosotros mismos la capacidad de volver a restaurarnos con Dios. Por lo tanto, Él hizo provisión de un medio, de una forma para poder reconectar lo que se había perdido, para poder reconectar lo creado con su creador. ¿Cuántos saben aquí que su propósito es adorar a Dios? Por un mes o los domingos nada más. Dice la Biblia, por una eternidad. ¿Sí? Cuando usted lee ese libro de Efesios, dice que hemos sido creados para gloria y alabanza de su nombre. Pero no nada más el domingo o el viernes o el miércoles, los pocos que llegan al servicio de oración. No, es todos los días. Y darle gloria y alabanza al Señor no solamente es cantarle cantos. Darle gloria y honra al Señor es también obedecer su palabra. Ouch, por ahí no. Eso también es darle gloria y honra al Señor. Servirle es darle gloria y honra al Señor. Ser obedientes es darle gloria y honra al Señor. Sacrificarnos en su nombre es darle gloria y honra al Señor. No es solamente darle cantos. Y hay una lucha que el ser humano tiene, todos nosotros, no una persona en específico aquí, todos nosotros como seres humanos, y es la lucha que nosotros tenemos con el perdón. Si me puede poner la otra pantalla, por favor. Es la lucha que todos tenemos con el perdón. Todos tenemos luchas con el perdón, pero a través del estudio, de los estudios de la palabra que hemos estado trayendo, a través de la oración, a través de pues el caminar que tenemos con el Señor, nos hemos dado cuenta, el Señor nos ha hablado, muchos han entendido, pero otros siguen de cabezones y no entienden y buscan seguir caminando, viviendo su vana manera de vivir y no quieren perdonar. No dan su brazo a torcer porque ellos entienden de que fue a mí que me dañaron. ¿Y por qué yo le voy a pedir perdón? Ay, yo no tengo nada que perdonar. Y entramos en esos conceptos. Comenzamos a hablar de ese tipo de expresiones cuando la palabra nos manda diferente. La palabra es clara, mi amado hermano que está aquí, que me escucha, que mira. La palabra nos manda diferente y a veces queremos caminar en este mundo con un corazón lleno de odio, de envidia, de rencor porque me dañaron o porque yo le hice algo a alguien y no estoy dispuesto a perdonar porque se lo merecía. Merecía que le hiciera eso. Merecía que le dijera eso. ¿Quién dijo eso? Entonces olvidamos que el plan maestro de Dios para reconciliarnos con Él fue precisamente su perdón. Fue el perdón en la cruz de Cristo crucificado, cargando nuestras faltas, nuestros errores, que nos hizo entender: ustedes no se pueden conectar con su Creador en su propia fuerza. Necesitan ser perdonados y necesitan perdonar. Y nosotros comenzamos a hablar de esta serie cuando hablábamos del perdón divino hace unas 2 semanas atrás, donde entendíamos que para poder perdonar o para poder pedir perdón, yo primeramente necesito recibir el perdón de Dios. Reconocer ante Dios que soy pecador. Reconocer ante Dios que he fallado. Reconocer ante Dios
que he desobedecido, reconocer ante Dios que me he apartado, cualquiera que sea la circunstancia, reconocer ante Dios que lo necesito a Él, que Él por alguna razón envió a su Hijo a morir porque Él sabía que yo lo iba a necesitar y que yo lo necesito. Que el primer perdón que yo necesito es el perdón de Dios, y que el perdón de Dios tengo que recibirlo. Lamentablemente he escuchado hermanos de muchos años en el evangelio que hablan del perdón de Dios, que dicen: no, ya Dios me perdonó, no, ya Dios una vez y para siempre murió en la cruz del Calvario, no, que ya todo esto ha sucedido. Hemos escuchado eso tantas veces, mis amados hermanos, pero no hemos recibido el perdón de Dios. Póngame atención aquí, por favor. ¿Me están entendiendo? Recitamos la palabra: Cristo murió una vez y para siempre, como dice Hebreo 10, y así lo dice la Biblia, ¿verdad? Una vez el sacrificio para siempre por todos nuestros pecados, y es verdad, pero yo no lo he recibido. Todavía sigo caminando con una culpa, pero luego quiero ir a los pies del Señor y decirle: Señor, perdóname. Y el Señor dice: pero ya yo te perdoné, ya yo te perdoné. Ya yo pagué el precio por ti en la cruz. Ya yo cargué el peso de tus pecados. Ya no tienes por qué seguir caminando de esa manera. Ya yo te perdoné. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo no sé aquí cuántos han aceptado el perdón de Dios. Porque muchas veces caminamos con culpa en nuestra vida y no estamos entendiendo de que es una culpa que estamos cargando, que es innecesaria. Porque sí hemos cometido errores. Todos somos imperfectos. ¿O hay algún perfecto aquí? Aquí yo sé que no. Nadie es perfecto aquí. Aquí todos cometemos errores. Hay algunas personas que se han equivocado, que han cometido errores y andan caminando con esa culpa, con eso del pasado que lo arrastran y no han entendido. Cristo murió por mí. Él cargó el peso de mi pecado. Ya Él fue a la cruz. Ya Él resucitó al tercer día. Ya está sentado a la diestra del Padre. Ya envió a ese Consolador, su Santo Espíritu, que ahora mora en la mente y en los corazones de todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que lo han confesado, que le han entregado su vida sin compromiso. Cuando tú aceptas esa posición, tú dices: yo no agarro culpa de Satanás. Entonces ya tú has recibido el perdón de Dios. Pero eso no significa que todavía no tenga contienda con tus hermanos. Hello. ¿O nada más pasa a mí eso? Solamente a mí me pasa. A todos. Eso no significa que no tengas un problema sentimental con una pareja. No significa que no tengas un problema con un hermano dentro de la iglesia. Eso no significa que no tengas un problema con un compañero de trabajo, con un vecino en el vecindario donde vives, con un familiar que a lo mejor vive en el mismo techo contigo. No lo sé. No significa que no lo tengas. Entonces, ese también hay que manejarlo. Ese problema también hay que manejarlo, y vamos a entender el por qué hay que manejarlo. La semana pasada estuvimos hablando, luego de haber hablado del perdón divino de Dios, estuvimos hablando entonces ahora sobre cómo perdonar. Muchas veces reconocemos que necesito perdonar. Muchas veces entendemos de que no debo seguir cargando esa culpa porque ya he recibido el perdón de Dios. Ya Dios envió a su Hijo a cargar el peso de mi pecado por él. Pero yo sigo cargando ese peso de ese pecado porque todavía arrastro una raíz de amargura. Todavía hay un recuerdo en mi mente. Todavía hay algo que está caminando aquí arriba, que cada vez que llega al recuerdo me tira, me desconecto. Ya no oro, ya no estudio la palabra, ya no voy a la iglesia, ya no quiero servir. Ustedes están como que a ustedes no les pasa eso. Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos.
Porque hay cosas en nuestro pasado, porque hay cosas en nuestra vida, porque hay situaciones que a veces nosotros no la hemos sacado, abusos del pasado, quizás una pareja abusadora, quizás alguien que te maltrata psicológicamente, emocionalmente, quizás alguien que se ha levantado a hacer un daño en contra tuya, yo no lo sé. Y tu reacción, la primera reacción del ser humano es ojo por ojo y diente por diente. Hello, ¿cuántos están aquí? El ser humano, no usted o yo, el ser humano. Esa es la reacción del ser humano. ¿Por qué yo puedo hablar de esto, mis amados hermanos? Porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido, yo sé lo que estoy hablando y no lo estoy hablando porque me lo contaron o porque lo vi en una película. Lo estoy hablando porque lo he vivido en carne propia. Yo sé lo que es cargar odio y rencor en el corazón y yo sé lo que eso causa en la vida del ser humano. Por eso es necesario que nosotros recibamos la liberación a través de Cristo Jesús. Por eso es necesario, fue necesario que Dios enviara, creara, estableciera ese medio de salvación para que nosotros hoy pudiéramos gozar de salvación y vida eterna a través de nuestra fe en Cristo Jesús. A través de que nosotros seamos imitadores de Jesús. Como el mismo apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? De la misma manera que Cristo perdonó en la cruz a aquellos que lo dañaron, a aquellos que lo blasfemaron, a aquellos que lo entregaron, a aquellos que los traicionaron, de esa misma manera también tú tienes que imitar a Jesús para perdonar al que te ha traicionado, al que te ha dañado, al que te ha blasfemado, al que ha mentido en tu contra, al que se ha levantado para hacerte daño. Lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y yo lo repito. Porque es necesario que nosotros demos ese paso en nuestra vida, que perdonemos. Entonces hemos hablado del perdón divino de Dios. Nuestra transgresión ya fue cubierta por la sangre del Cordero. Hasta ahí estamos claros, amén. Segundo, hemos hablado la semana pasada, estuvimos hablando de nosotros perdonar. Hablamos de cómo hacemos eso, qué cosas tenemos que hacer para nosotros perdonar. Si usted no estuvo aquí, el mensaje está en nuestra página de Facebook y en nuestra página de YouTube. Le invito a que lo mire y lo conecte con esta enseñanza, porque hoy te quiero hablar de ese tercer tipo de perdón que es necesario para nosotros alcanzar nuestra plenitud en Dios, la libertad total a través de Cristo Jesús. Y es: ¿cómo puedo pedir perdón? A veces es más fácil nosotros perdonar que pedir perdón. ¿Cuántos están aquí? A veces nos dicen, está bien, no hay problema, yo te perdono. Yo sé que tú no sabías lo que estaba haciendo, yo te perdono. Y seguimos caminando, pero hay como una espinita. Hay algo todavía en el corazón. Hay algo que, y cuando te juntas con otra persona que conocen en común, ahí vienen los comentarios, ahí vienen las murmuraciones, ahí se levantan las situaciones, porque todavía hay una espinita en el corazón. Ríase que Cristo le ama. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos pasa a todos. Yo soy humano también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, mis amados? ¿Por qué es que yo veo que ya yo he recibido el perdón divino? Que ya yo he perdonado supuestamente a aquel que me hizo el daño, pero sigo desgastándome, sigo cansado, sigo estancado, no prospero, las cosas no me salen bien. Hay algo en mí que me hace reaccionar de una manera diferente. Es que todavía tú necesitas pedir perdón. Porque por eso el mismo Jesús enseñaba a sus discípulos: y cuando oren, oren así. Y él le enseñó a que pidiéramos perdón al Padre. Padre, perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hello, ¿estamos aquí? Esto es para edificarnos, es para levantarnos, es para fortalecernos.
Y si te está llegando a la memoria en este momento algo o alguien, es porque el Señor está tratando contigo. Y es algo que es un paso que tienes que dar. No sé, quizás sea una tan simple como una llamada telefónica. Quizás sea algo como concertar quizás una reunión, o quizás sea algo tan difícil como sencillamente tú ponerte de rodillas, orarle al Señor y decir: Señor, ya no está en este mundo, pero yo sé que yo le fallé, yo sé que yo hice en su contra, yo sé que tuve culpa en tal o cual situación, pero ya esa persona no está. Señor, yo te pido que tú me perdones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que tú comiences a entregarle esa culpa a Dios. En una ocasión el mismo Jesús eso enseñaba, y mucha gente no lo entiende eso, cuando él les decía a la gente: vengan a mí los que están cargados y cansados, tráiganme sus culpas, tráiganme su falta de perdón, tráiganme las situaciones que ustedes cargan en su vida, tráiganmela, tráiganmela, tráiganmela. Aleluya, déselo al Señor si es para él. Pero el ser humano insiste en seguir caminando con esa falta de culpa y con esa culpa en su vida. ¿Y sabe lo que sucede? Se desgasta, se secan sus huesos, le llega la tristeza, su mente se confunde, se bloquea mentalmente, no sabe qué pasos dar, no se puede concentrar porque todavía hay algo pendiente que tiene que resolver. Y normalmente siempre sabemos lo que es y con quién es, pero hay algo que se opone. Hay algo que nos impide a nosotros dar ese paso de nosotros decir: ¿sabes qué? Perdóname. ¿Sabes qué? Yo te fallé, perdóname. Y hay muchos que dicen, que piensan que quizás el perdón es algo que solamente nosotros lo pedimos cuando nosotros ofendemos a alguien. No, no, cuando alguien te ofende, tú también tienes que pedir perdón si es necesario. Porque el perdón que tú estás reteniendo está estancando a esa persona espiritualmente. Esto es real lo que le estoy hablando. Y aquí yo sé que algunos lo han vivido. Pero qué liberación viene, pero qué diferente se siente cuando tú pasas esa experiencia y de corazón tú dices: ¿sabe qué? Yo te fallé, perdóname, te pido perdón. Y así, de esa misma manera, yo hago como el Señor Jesús nos ha enseñado. Yo también te perdono, porque yo he entendido que yo mismo he necesitado el perdón de Dios, que yo mismo a Él le he fallado en algún momento. Por eso yo no te retengo, yo te perdono y te pido que me perdones. Hermano, ¿cómo es posible que usted llegue a su casa y tenga una persona, dos puertas más abajo en el mismo pasillo, que usted no le habla, que usted no lo ve, que usted no sabe quién es, ni cuando entra, ni cuando sale? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo usted puede vivir, mi hermano? Y si a esa persona se le mete el mismo diablo de noche y se levanta de madrugada, dos puertas más abajo en ese pasillo, y viene y le fuerza la puerta y se ensancha en contra de usted, ¿quién es que pierde? Los dos. ¿Estamos aquí? Es importante que nosotros entendamos esto, porque Dios no nos ha llamado a nosotros a caminar con un corazón adolorido. Y Satanás no quiere que usted escuche esta palabra. Por eso dígale al que está a su lado: hablamos ahorita más tarde. Sí, ahora no me entretenga, que estoy escuchando palabras de Dios. Dígaselo al que está a su lado ahora: no me entretenga ahora, que estoy escuchando palabras de Dios. No me entretenga ahora, que estoy escuchando palabras de Dios. Satanás envía espíritus distractores que quieren venir a distraer, porque se está hablando una palabra de Dios, para que los corazones sanen, para que podamos fortalecernos, para que recibamos de Dios su perdón, su promesa, su gracia, su misericordia. ¿Cómo puede una persona recibir la misericordia renovada cada mañana de parte de Dios cuando carga un corazón con una raíz de amargura, lleno de falta de perdón? Porque ha recibido el perdón de Dios, porque llega a la iglesia todos los domingos y adora y gloria a Dios, sígalo haciéndolo.
Quizás porque ha recibido el perdón de aquellos que le han dañado, pero que ellos no quieren pedirle perdón a quienes ellos han dañado. Hello, ¿estamos entendiendo? Y a veces nos estancamos. Yo cuando hacía este flyer veía esas manos arrugadas. Yo no sé si usted lo puede visualizar de su lugar. Veía esas manos arrugadas, veía ese rostro tapado, veía esa imagen en esa persona que está reflejada en la pantalla en este momento. Y yo decía, el mismo Espíritu tratando conmigo y me decía: así se siente el que anda con un corazón lleno de culpa. Así se siente aquel que anda con un corazón cargado, porque todavía no ha dado su perdón o no ha recibido el perdón de Dios. ¿Sabe lo que hace el perdón, mi hermano? La falta de perdón. La falta de perdón te llena de orgullo. De hecho, el orgullo es la razón por la cual nosotros no pedimos perdón. Nos llenamos de orgullo. Somos orgullosos. Y al tener orgullo en nuestra vida entendemos: yo no tengo que pedirle perdón. Él fue que me dañó a mí, ella fue que me dañó a mí. ¿Por qué yo tengo que pedirle perdón? Nos llenamos de orgullo y el orgullo te va secando. Tus huesos se van secando. Y tú que tienes el anhelo y el deseo de buscar de Dios, encuentras eso que te estanca, que te detiene, que oras y sientes como que Dios no te escucha, que tienes peticiones en la presencia de Dios, pero como que no recibes la respuesta de Dios. Quiero decirte, no necesariamente significa que Dios no te ha respondido, amado hermano. Significa que lo que cargas en tu corazón te impide escuchar la voz de Dios. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Por eso es importante que escuchemos el consejo de la palabra de Dios, que veamos los ejemplos. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable. La ley tenía que esperar que lo mataran para ser culpable. Pero Jesús dice: no. En el momento en que tú atesoraste eso en tu corazón, en el momento en que tú empezaste a pensar eso de esa persona, en ese momento tú eres culpable. ¿Me está entendiendo por qué nosotros necesitamos esa misericordia de Dios diariamente? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que lo que Dios estableció para poder reconciliarnos fue precisamente el perdón. Él no quiere que tú perdones. Él no quiere que pidas perdón. Él quiere que tú vivas toda tu vida encadenado a una raíz de amargura que te persigue, que te impide levantarte y recibir la bendición completa de Dios para ti y para tu casa. Son cosas que se pasan de generación en generación, y lo que Él busca es establecer conflictos en medio de nosotros, para que hayan divisiones, para que hayan discusiones, para alimentar la falta de perdón. Pero como decíamos aquí el viernes, para pelear hacen falta dos. Procure que usted no sea uno de esos dos, porque el otro, si quiere pelear y quiere darse de cabezazo en contra de la pared, que lo haga. Pero usted no se haga partícipe de eso, porque es usted que va a pagar la consecuencia. Órele al Señor, busque presencia de Dios, acuda al consejo sabio de su palabra y verá cómo todas las cosas le van a resultar para bien. Bendito Jesús. En una ocasión yo estuve visitando la escuela elemental, y donde estaba mi niña. Hace años de eso, y yo vi algo que me llamó la atención. Usted sabe que en la escuela elemental ponen muchos dibujos y muchas como estrategias que ellos usan de enseñanza para que los niños recuerden. Y yo recuerdo, y le tomé una foto. Yo recuerdo que vi una que estaba muy colorida y tenía como una especie de acróstico. ¿Sabe lo que es un acróstico? Una disposición de letras con un significado, en el cual cada letra tiene un significado. Y este acróstico decía: soar.
S-O-A-R. Soar. Y yo me quedé con eso en mi mente porque leía el significado de cada palabra. Y lo que esto significa es, la S significa stop, pausa. La O significa observa, analiza. La A significa medita, assess, make an assessment, medita. Y la R significa respond, responde. Sword. Y yo me quedé con eso y como que eso me llegó a la memoria y yo busqué esa foto. Le estoy hablando de una foto de muchos años atrás. Y yo busqué esa foto y Dios comenzó a tratar conmigo. Y cuando comencé a investigar qué era esto, me di cuenta que esto lo utilizan las escuelas como una estrategia para manejar conflictos entre los niños, para enseñarle a los niños desde temprana edad cómo ellos manejan sus conflictos, para enseñarle a los niños a manejar relaciones interpersonales con otros niños. Usted sabe que el niño pelea y cuando él dice que es así, es así. Pero al ratico están juntos como que no pasó nada. Por eso dice la Biblia que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. Amén. Aleluya. Bendito Jesús. Y yo comencé a meditar en esto. Y es cierto, porque nosotros cuando se presentan esos conflictos a veces no sabemos cómo reaccionar y por eso incurrimos en la falta, por eso agredimos, por eso decimos cosas que no tenemos que decir y por eso entramos en una condición donde quizás afectamos a otros o somos nosotros mismos afectados en el proceso. ¿Estamos aquí todavía? Gloria al Señor. Entonces, este término soar en inglés significa elevarse, subir alto, remontarse a las alturas. S-O-A-R. Soar. Elevarse, subir alto, remontarse a las alturas. Es algo que se utiliza como una estrategia en los salones de clase de los niños para ayudarles a ellos a manejar sus relaciones personales y el manejar conflictos con otros niños. En otras palabras, les enseña a reconocer sus errores. ¿Por qué nosotros no podemos reconocer nuestros errores? Porque no utilizamos esa estrategia. Yo estoy hablando de cristianos. Porque el que no conoce a Cristo, lamentablemente necesita a Cristo en su corazón. Yo estoy hablando de cristianos. Que el hermanito lo llama y le dice: y tú no sabes que me dijeron, ¿y qué tiene que estar hablando esa persona de mí? Y por ahí arranca y una cosita así se hace así. Ya usted sabe. Hasta que llega a los oídos de los líderes, los oídos del pastor y comienza. Y yo estoy hablando de los cristianos adentro de la iglesia. Y si eso es adentro de la iglesia, ¿qué no será fuera de la iglesia? Y no hablo esto porque esté pasando algo aquí, porque esta iglesia no es diferente de cualquier otra congregación. En todas las congregaciones se congregan seres vivientes, humanos, imperfectos, con problemas, con situaciones. Esta congregación no es diferente que ninguna, o sea que sí, también aquí se ve. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y como ponemos esta estrategia por obra, vamos a poder pausar antes de nosotros ofender o antes de aceptar que seamos ofendidos. Vamos a poder analizar la situación. Vamos a poder meditar en las consecuencias. Y cuando meditamos en la consecuencia, vamos a poder responder como es conveniente. Esto aplica al trabajo, esto aplica a la iglesia, esto aplica a la familia, esto aplica a todos los ámbitos de la vida. Jesús está hablando precisamente de eso. Quiero volver a caer otra vez en la palabra. Jesús está hablando precisamente de eso, porque lo que Él está hablando, y yo no sé si usted lo ha notado, está hablando del sermón del monte. Es la continuación del sermón del monte, allá en Mateo 5, donde Él comienza a hablar de las bienaventuranzas y le dice cuáles son esas bienaventuranzas. Y hay mucha gente que no ha entendido que el resto de Mateo 5 hasta entrar en el 7 es el desglose de esas bienaventuranzas.
Y en esta ocasión le está diciendo Jesús, ahí en la porción que nosotros estuvimos leyendo, hablando precisamente de la ira, en el capítulo 5, le estuvo diciendo claramente a este que vino a traer su ofrenda, a este que se consideraba perdonado, a este que se consideraba que ya había, según él, aceptado el perdón de Dios, a este que se consideraba que estar bien ante los ojos de Dios. Estamos aquí. Que viene a traer su ofrenda y antes de que la deposite dice: "Hey, un momentito, si tú tienes algo en contra de alguien, ve, reconcíliate, porque yo no recibo esa ofrenda. Ahora, deja tu ofrenda ahí, ve ya lo que tienes que hacer, y después cuando tú vuelvas, yo te la recibo y tú vas a recibir también el beneficio de ella". ¿Qué le estaba diciendo? La palabra que utiliza Jesús en esta porción bíblica llama poderosamente la atención. Cuando nosotros leemos en el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. Reconciliación. La palabra reconciliación tiene un significado poderoso. La palabra reconciliación resume la obra de Dios a través de su Hijo en la cruz. La palabra reconciliación es una palabra que lamentablemente hoy en día no se le ha dado el lugar que debe tener en la vida del creyente, porque dice la Biblia que nosotros hemos sido reconciliados para con Dios y que se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Lo dice la Biblia, no yo. Y reconciliarnos es lo menos que nosotros hacemos. Hello. Es lo menos que hacemos, porque nos llenamos de orgullo, y al llenarnos de orgullo no podemos decir perdóname, no podemos reconocer nuestros errores delante de Dios, mucho menos delante de aquellos a quienes le hemos fallado. Y el orgullo nos hace vernos como se ve la piel de esa persona ahí en la imagen. Se te arruga la piel espiritual, te bloqueas, ya no siente, no padece, todo te da igual, como que no busca, como que te va enfriando poco a poco por una raíz de amargura que estás cargando. La falta de perdón, que puede ser tú pedir perdón, o puede ser que alguien te perdone por una falta. Por lo tanto, el Señor quiere hablarte en esta tarde y te está diciendo: hijo mío, hija mía, si has cometido un error, si sabes que has fallado, si sabes que tienes una deuda con alguien, si sabes que hay algo en tu vida, lo primero que necesitas es mi perdón divino. Lo segundo que necesitas es perdonar al que te ha ofendido. Lo tercero que necesitas es pedir perdón. Yo quiero dejarte en esta tarde con una historia que la palabra de Dios nos enseña, donde se materializa, donde se ejemplifica, donde se vive lo que Jesús está hablando en esta ocasión. Algo que sucedió cientos y cientos de años antes de que Jesús padeciera muerte de cruz. Algo que se presentó en el principio, pudiéramos decir, en los inicios de la humanidad como humanidad. Un evento que hoy en día todavía marca la diferencia entre quienes somos y quien Dios quiere que seamos. Es una porción que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 33. Vaya conmigo a Génesis capítulo 33. Porque Dios quiere hacer algo en esta tarde con los pocos que estamos aquí.
Dios quiere hacer algo en esta tarde con los pocos que estamos aquí. El Señor te ha traído en esta tarde con un propósito. El Señor te ha traído en esta tarde para darte una revelación, para darte un entendimiento de qué es lo que ha estado pasando en tu vida. ¿Por qué tantas complicaciones? ¿Por qué te sientes con tanto peso sobre ti, en tu alma? Para que tome la acción que tienes que tomar. Génesis capítulo 33. Jesús hablaba de reconciliación a aquel que fue a llevar su ofrenda en aquella ocasión. Y aquí en Génesis estamos mirando cómo Dios habla a través de este evento respecto a la reconciliación entre Jacob y Esaú. Todos conocemos esta historia, todos sabemos lo que aconteció entre Jacob y Esaú. Bendito Jesús. Y vemos de que desde el principio, desde el vientre de su madre, Jacob y Esaú vinieron en contienda. Narra la Biblia cómo fue ese evento del nacimiento de Jacob y Esaú. Ya venían ellos en contienda, ya venían peleando desde el vientre de su madre, porque había una competencia. Alguien quería ser el primero, porque el primogénito era que recibía la bendición. El primogénito era el que tenía el control, el que asumía la dirección cuando desaparecía el padre, el que recibía los beneficios de la primogenitura. Había entre ellos esa disputa. Desde el vientre de su madre fueron creciendo estos niños, fueron desarrollando diferentes tipos de actitudes. Uno era más casero, otro era más del monte, de buscar el pan, el sustento a través de la cacería, la guerra, la lucha. Entonces comenzaron a crecer con diferentes tipos de mentalidades. Y narra la palabra del Señor cuando nosotros leemos allá desde el capítulo 28 en adelante, 25 en adelante, cómo fueron creciendo estos dos jóvenes y cómo también viviendo en el mismo hogar, ay santo, vivían separados, bajo un mismo techo, apartados, unidos quizás por las cuatro paredes de un lugar, pero totalmente apartados en sus mentes y en sus corazones. Porque había en sus mentes, había en su corazón algo que los apartaba. Bendito Jesús. Y no se daban cuenta de que uno era tan culpable como el otro, porque la falta de Jacob y la falta de Esaú ante Dios y ante el prójimo era real. Jacob faltó en este caso a Esaú. ¿Cuál fue la falta de ellos? Todos sabemos que en una ocasión narra la Biblia que Esaú, llegando cansado, tenía hambre. Un hombre que lo que sabía era de cacería, de guerra, de vivir en los montes. Llegó de repente con hambre, cansado, no quería cocinar, me imagino yo. Y entonces le pide a su hermano que le dé una taza de frijoles, para ponerlo en este tiempo, un guiso. Y Jacob, ni tonto ni perezoso, le dice: muy bien, te voy a dar una taza de los frijoles si me das tu primogenitura, a cambio de tu primogenitura. Porque esa era la semilla de la discordia entre ellos, porque los dos querían ser el primero. Y a Saúl lamentablemente cedió. Como muchas veces nosotros, los que hemos creído, los que tenemos a Cristo, los que han recibido un llamado, cedemos a ese llamado en favor de las cosas del mundo, de las necesidades materiales, de las cosas naturales. Cuando Dios nos ha hablado de un llamado, cuando Dios nos ha hecho una promesa, cuando Él nos ha dicho: yo voy a tener cuidado de tu casa, en el momento en que tenemos una necesidad, en ese momento nos convertimos en Esaú y vendemos el privilegio de la primogenitura por un trabajo, por un beneficio material, por algo que vamos a conseguir, y Dios comienza a caer en un segundo, tercero, cuarto lugar en nuestra vida. Yo sé que a muchos no les gusta esa palabra, pero sonríase que Cristo le ama, porque es para su sanidad, es para su edificación.
Bendito Jesús. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Lo que yo quiero que usted vaya viendo el desenlace. Cómo fueron llegando estos dos jóvenes al punto a donde llegaron. Al punto donde entre ellos había enemistad. Esaú se sintió obviamente engañado. Y usted dirá, bueno, pero él fue que decidió vender su primogenitura. Fue Esaú que decidió aceptar lo que le propuso Jacob. Y Jacob, ni tonto ni perezoso, sacó ventaja de la debilidad de su hermano. ¿Estamos aquí? Sacó ventaja de la debilidad de su hermano. Y al sacar ventaja de la debilidad de su hermano, también le falló a su hermano y a Dios. Así también Esaú, al tener en poco la promesa de Dios, al tener en poco el privilegio de su primogenitura y ceder su primogenitura por algo material, por algo natural, también le falló a Dios. ¿Qué significa eso? Que los dos necesitan el perdón divino, que los dos necesitan ese perdón de Dios, recibir ese perdón de Dios, aceptar ese perdón de Dios en su vida. Pero también significa que los dos necesitan el perdón el uno al otro. Y eso es precisamente lo que vemos en la palabra del Señor que acontece más adelante. Cuando nosotros leemos en esa porción de Génesis 33. Vaya conmigo en su Biblia, Génesis 33. Mire cómo dice la palabra del Señor. Sígame por favor en esta porción bíblica y vamos a estar leyendo ahí en Génesis 33 hasta el verso 16. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Aleluya. Verso 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él le respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente, que te he traído porque Dios me ha hecho merced. Y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Hasta ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el reencuentro de dos hermanos que la Biblia no establece con certeza el tiempo que transcurrió entre un momento, en el momento de su separación y el momento de su reencuentro. Pero pasó un tiempo.
Pasó un tiempo largo antes de que pudieran reencontrarse. Y en ese tiempo pasaron muchas cosas. Porque cuando usted lee la historia, se da cuenta todo lo que aconteció allá en el capítulo 32. Usted se da cuenta de todas las cosas que acontecieron en un momento, de todas las cosas que Dios fue haciendo en la vida de Jacob, preparándolo para ese encuentro con su hermano. Pero no solamente eso, Dios también estaba trabajando con Esaú. Dios también estaba trabajando, preparando el corazón de aquel a quien o quien fue en esta transacción el agredido. Porque fue producto de un engaño, vamos a decirlo así. Aunque él lo aceptó, fue producto de un engaño. Como muchas veces nos engañan a nosotros, como muchas veces nosotros permitimos que nos engañen, como muchas veces nosotros nos hacemos como que no entendemos, como que no sabemos lo que estamos haciendo, pero sabemos que nos están traicionando. Así también Esaú. Esaú sabía lo que estaba haciendo, estaba vendiendo su primogenitura, algo que no es negociable, algo que solamente Dios le da. Sin embargo, resulta que Dios fue trabajando con los corazones. Quiero decirte, amada iglesia, en esta tarde, tú que estás escuchando esta palabra en este momento, te quiero decir de parte de Dios, yo no sé con quién tú has tenido diferencias, yo no sé qué ha pasado quizás en tu relación, yo no sé cómo está la relación con tus padres, con tus familiares, yo no sé con qué compañero de trabajo has estado teniendo problemas. Pero yo te quiero decir en esta tarde que Dios trabaja con los corazones, así como trabaja con el corazón tuyo, también está trabajando con el corazón que está de aquel lado. Así Dios también está preparando el escenario para que haya un reencuentro, para que haya un perdón entre ustedes, porque el perdón es el diseño original de Dios para la reconciliación. Y el diablo lo sabe. Y Él no quiere que te reconcilies. Él quiere que te sigas llenando de odio. Él quiere que te sigas llenando de orgullo. Él quiere mantenerte separado de ese medio que ya Dios estableció para que haya reconciliación en tu vida, para que haya redención, para que pueda estar en la presencia de nuestro Padre Celestial por una eternidad. Bendito Jesús. Pero aquí vemos la mano de Dios obrar. Aquí vemos la mano de Dios obrar en medio de esta situación. Bendito Jesús. Dios había preparado el corazón de Jacob en Peniel. Cuando usted lee Génesis 32, se da cuenta de que Jacob ya estaba padeciendo los síntomas de su engaño. Jacob venía padeciendo los síntomas de una vida engañadora. Jacob estaba buscando la manera de ser redimido, de ser perdonado, de ser transformado, de ser una nueva persona, para que entonces pueda tener un acercamiento con su hermano y que algo de corazón suceda y se acaben las dudas, los pleitos, la contienda, y que ya no sean más utilizados por Satanás en medio de su relación. Amado hermano, no te llames a engaño. No es sino hasta que ocurre ese perdón sincero de corazón que se va a calmar la cosa. No es sino hasta que tú decides de corazón pedir perdón, aunque tú no seas el responsable, aunque no haya sido el que ocasionó ese problema. Decirle: ¿sabes qué? Yo te pido perdón, porque es a usted que le va a cargar esta situación, es a usted que le va a perseguir. Es usted que va también a estar estancando a esa otra persona al no otorgarle ese perdón. Bendito Jesús. Y es lo que estamos viendo con el caso de Jacob y de Esaú. Jacob fue preparado para ese momento. Jacob tuvo una lucha en Peniel con el ángel de Jehová. Jacob le pedía: bendíceme, dice la Biblia, hasta que amaneció, hasta que raye el alba. Estuvo peleando con el ángel de Jehová porque necesitaba su bendición, necesitaba su transformación, y eso fue lo que recibió. Aleluya.
Porque antes de que pueda darse un perdón, escúcheme por favor, antes de que usted pueda experimentar un perdón genuino, ya sea de usted como padre hacia sus hijos, o usted como hijo hacia sus padres, o cualquiera que sea la situación en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu vecindario, cualquiera que sea el caso, antes de que pueda producirse un perdón genuino, primero tiene que haber una transformación. Lo enseña la palabra, no lo digo yo. Dice la palabra claramente que Jacob tuvo un enfrentamiento con el ángel de Jehová, y la petición que tenía Jacob era que lo bendijera, que lo bendijera. Y no era dinero, porque dinero tenía, lo acabamos de leer. No eran riquezas, porque riqueza tenía, lo acabamos de leer. No eran posesiones, porque posesiones tenía, lo acabamos de leer. Lo que Jacob estaba peleando era su transformación, era un cambio genuino, porque desde el vientre de su madre Jacob fue un usurpador, Jacob fue un engañador, Jacob fue una persona que se vendía como algo bueno, pero en su corazón lo que había era puro engaño. Por eso en aquella ocasión él recibió su bendición. ¿Y cuál fue su bendición? Vaya conmigo ahí mismo en Génesis, más adelantito. Bendito Jesús, en el capítulo 35. Mi alma te alaba. Capítulo 35 y versos del 1 al 3. Dios bendice a Jacob. ¿A dónde? En Betel. Aquí en este edificio, no, en la casa de Dios. Pero estamos en Betel ahora mismo. Dios bendice a Jacob en Betel y dice: Dios dijo a Jacob: levántate y sube. ¿A dónde? A Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos y que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre la ciudad que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con ellos estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dios concede la bendición a Jacob, porque Jacob de corazón sincero peleó su bendición. Jacob se acercó al Señor y le dijo: Señor, mira mi condición, mira cómo estoy, mira mi mente, mira cómo me siento. Yo sé que he sido un usurpador toda mi vida. Yo sé que me he comportado mal. Yo sé que engañé a mi hermano. Yo sé que traicioné a mi hermano. Y sabe Dios cuánta cosa más quizás habrá podido decir Jacob al Señor en aquella ocasión. Pero lo cierto es, el hecho que vemos por la palabra es que la sinceridad, la persistencia de Jacob le hizo recibir la bendición que él estaba pidiendo. Y la bendición que él estaba pidiendo era que su nombre fuera cambiado. Cuando usted sigue leyendo, se da cuenta, el nombre de Jacob fue cambiado. Ahora ya no se llama Jacob, ahora se llama Israel, pueblo escogido de Dios. Ahora es un hijo de Dios. Ahora hay transformación en su vida, aleluya. Ahora él está en la condición en la que puede recibir el perdón de Dios y puede perdonar a todo aquel a quien él le ha dañado. Pero había en Jacob miedo. Humanamente había duda. Jacob todavía se sentía
así arrugado, se sentía cansado, se sentía cargado, se sentía preocupado. Por eso en el encuentro con su hermano, él estaba enviando gente delante como a ver si venía con mucho ejército, a ver si venían en su contra, a ver cuál era su actitud. Él quería saber cuál iba a ser el resultado, porque tenía miedo, no sabía cómo su hermano, a quien él había engañado, iba a reaccionar. Sin embargo, ay, aleluya, qué bonito es Dios. Mire cómo dice en esa porción que leímos en el versículo 33. Aleluya, verso 4. Oh, mi alma te alaba y te bendice, Jehová. Pero Esaú, ay, santo, corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y quizás tú pensando que aquella persona que tú ofendiste está esperando encontrarte para picarte en pedacitos, porque tú, según tú, lo que tú le hiciste fue algo que fue muy grande. Pero tú no has contado con que Dios está trabajando también en el corazón de esa persona. Dios está trabajando en el corazón de ese padre que abandonó a sus hijos. Dios está trabajando en el corazón de esa madre que traicionó su hogar. Dios está trabajando en el corazón de aquel que engañó a su amigo. Dios está obrando, porque el perdón de Dios es para todos. El perdón de Dios no es solamente para algunos. El perdón de Dios no me lo merezco yo solamente, que he sido víctima de algún abuso o de algo que me hicieron. No, Jesús también murió por aquel que me traicionó, por aquel que me apuñaleó, por aquel que asesinó a un familiar, por aquel que hizo lo malo en mi contra. Pero cuando tú te ensañas en contra de esa persona, tú comienzas a negar que el perdón de Dios también salió para esa persona, y te llena de orgullo, te envanece y te sientes como que tú no tienes por qué pedir perdón. ¿Por qué voy yo a pedirle perdón si él fue que me abandonó, si ella fue que me traicionó? Aleluya. Yo sé que el Señor está hablando en esta hora. Sé que el Señor está hablando en esta hora porque lo percibo en mi espíritu. Amado hermano, no permita que esa falta de perdón en su corazón le siga estancando espiritualmente, emocionalmente y sí, hasta naturalmente. No permita que la mentira del diablo, lo que el enemigo ha querido hacer en tu casa, en tu matrimonio, en medio de tu familia, por desacuerdos humanos, sea lo que traiga a tu vida la carga, el peso espiritual, el estancamiento espiritual. Sino dale paso a la misericordia de Dios, dale paso al perdón de Dios, dale paso al plan de Dios, que así como trabajó con Esaú, que así como trabajó con Jacob, uno por allá y otro por aquí, uno en Siquén y otro en otro lugar, ahí estuvo Dios trabajando por allá y estuvo Dios trabajando por aquí. Porque había un hombre que estaba orando, había un hombre que estaba diciendo: Señor, yo no quiero seguir más siendo Jacob, yo no quiero seguir más siendo engañador, yo no quiero seguir más siendo usurpador. Yo quiero que tú transformes mi vida, yo quiero que tú me cambies. Había en Jacob una necesidad grande de pedir perdón, pero Jacob no sabía cómo hacerlo, no tenía idea. Por eso dice la palabra que él enviaba gente y buscaba por allí, y tenía miedo y se metía, y estaba como está esa persona ahí en la pantalla, así con su rostro escondido, porque no sabía qué hacer. Eso es lo que hace la falta de perdón, ocasiona miedo, temor. Ahí es donde te lleva el orgullo de no querer doblegar tu brazo. Y hoy en día yo no sé a quién tú tienes que pedirle perdón, y quizás no sepas cómo hacerlo, pero yo te voy a dar unas claves bíblicas para que, si esa es tu condición en esta tarde, tú sepas qué pasos tienes que dar y cómo tienes que hacerlo. Sí, yo soy humano también, mi amado hermano, y me he visto ahí. Me he visto en ese lugar donde yo me siento tan justo, tan correcto, que pienso que no tengo que yo pedir perdón, sino que a mí es que hay que pedirme perdón. Y eso me estanca, me detiene, y con esa actitud no me doy cuenta que estoy siendo arrastrado
al mismo infierno. Viene sobre mí una altivez, viene sobre mí una prepotencia, una soberbia, como hablábamos el viernes acá, que nos lleva al mismo infierno. Proverbio 16, versos 18 y 19 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Qué era lo que estaba hablando Jesús? Unos versículos antes de allá, cuando leímos en Mateo 5, versos 23 y 24. ¿Qué era lo que estaba hablando Jesús? Cuando le decía en aquella ocasión a ese que venía a traer su ofrenda, le decía: deja tu ofrenda ahí y ve, reconcíliate. ¿Qué era lo que le decía? Le estaba diciendo lo mismo que ya le había dicho en esa bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu es una persona que está dispuesta a humillarse delante de Dios. Es una persona que está dispuesta a reconocer su falta. Un pobre en espíritu es una persona que sabe callar cuando tiene que callar y que sabe hablar cuando tiene que hablar. Es una persona que acciona cuando Dios dice ahora, pero que se queda sin accionar hasta que Dios habla. Una persona pobre en espíritu es una persona que está dispuesta a reconocer sus errores, a perdonar, a pedir perdón. Dice la Biblia que ese heredará el reino de los cielos. No el soberbio, no el altivo, no el prepotente, no el que se encierra en su mente: yo no tengo por qué perdonar. Si a mí fue que me hicieron daño, a mí fue que me engañaron, a mí fue que me golpearon, a mí fue que me hablaron de palabras. La respuesta del Señor Jesús para esa actitud es: ama a tu enemigo. Y es duro, yo sé que es duro, pero te quiero decir, el infierno es más duro que eso. El infierno es más duro que tú tener que enfrentar a esa persona y decirle: ¿sabe qué? Yo no quiero hablar de lo que pasó. Yo solamente te quiero decir que te perdono y te pido que me perdones. Yo creo que es mucho más fácil que empezar a argumentar que si fuiste tú, que tú me hiciste, que pasó aquello, que pasó lo otro. Es mucho más fácil y nos ayuda a llegar al propósito de Dios. Quiero pedir perdón, pero no sé cómo hacerlo. Siento en mi espíritu la convicción de que es necesario de que haya una conversación, de que arreglemos las cosas, de que pidamos perdón, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo llego a ese punto? Rápidamente yo te quiero dar algunas claves. Te quiero dar 5 puntos en esta tarde y te pido que los anotes para que lo lleves en tu mente y en tu corazón. Primero, para tú poder pedir perdón, necesitas reconciliarte primeramente con Dios al reconocer tu falta. Reconcíliate con Dios. Si sabes que fallaste a la luz de la palabra de Dios, reconcíliate con Dios. Si sabes que estás apartado, si sabes que por alguna razón u otra has descuidado tu vida espiritual, si sabes que por una razón u otra has hecho lo que no has debido hacer, reconcíliate primeramente con Dios. Ve a su presencia y dile: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ve a la presencia del Señor y dile: Señor, perdóname. Ve a la presencia del Señor y dile: Señor, necesito que obres en mi vida. Primeramente, reconcíliate con Dios. Ese es el primer paso para que puedas perdonar. Segundo, humíllate ante su presencia. Rompe con el orgullo y reconoces que necesitas el perdón de Dios. Humíllate en su presencia.
No te pongas a pensar que fue a ti que te dañaron, que fue a ti que te dijeron. No te pongas a pensar que a ti fue que te abandonaron. No te pongas a pensar que a ti fue que te engañaron. No, humíllate en la presencia del Señor. Llévale tu corazón a Él. Los pedazos rotos de tu corazón, llévaselo a Él y dile: Señor, dame un nuevo corazón. Dame un corazón perdonador. Señor, he reconocido que el perdón es un estilo de vida. He reconocido que perdonar es una manera de vivir, y es la manera de vivir que a ti te agrada, porque tú mismo nos perdonaste. Tú mismo perdonaste nuestros pecados. Tú mismo perdonaste mi iniquidad. Tú me perdonaste cuando estuve buscando ocultismo, brujería, hechicería. Tú me perdonaste cuando te di la espalda y pensé que la solución a mis problemas la tenía yo y no tú. Tú me perdonaste cuando te puse en la última posición de mis prioridades. Humíllate en la presencia del Señor. Deja que tu corazón sea contritado por el Espíritu, y que el Espíritu te guíe en ese momento y te revele los pasos que tienes que dar. Tercero, recibe el perdón que fue por medio del sacrificio en la cruz. No solamente te quedes con el perdón que te da el ser humano. No solamente te quedes con el perdón que tú le das a otra persona. Antes que eso, tienes que buscar y recibir el perdón de arriba. Reconocer que Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que entienda que tiene culpas en su vida, en su corazón, pueda rendirlas ante Él y recibir el perdón que ya Él ha hecho manifiesto para nosotros. Recibe el perdón de Dios. Cuarto, pide sabiduría de Dios. Pide las palabras correctas, el tiempo oportuno. Eso fue lo que hizo Esaú. Esaú peleó en Peniel con aquel ángel. Esaú le decía: yo reconozco, yo sé que si tú no me transformas a mí primero, yo voy a llegar allí, me voy a ver con mi hermano y no va a haber un perdón, porque todavía yo sigo siendo la misma persona. Yo sigo siendo el mismo bocón. Yo sigo siendo el mismo hablador. Yo sigo siendo el que ofende. Transfórmame. Cámbiame mi nombre. Cámbiame a mí primero. Eso fue lo que Jacob nos enseñó con esa experiencia. Lo que Dios ha revelado a través de este encuentro entre Jacob y Esaú. Pide sabiduría de Dios, y Dios te dará las palabras correctas y creará el tiempo oportuno. Dios trabajará en los corazones de aquellos con quienes tú has estado vacilando, has estado para adelante y para atrás, indeciso, indecisa. Si le hablo, si no le hablo, si le pido perdón, si no le pido perdón. Cuando tú le oras al Señor, Dios prepara su corazón, Dios prepara su mente, Dios te abre el camino, te hace entender cuál es el momento correcto. Hoy, cuando tú llamas por teléfono, te contesta y tú le hablas y su corazón se quebranta y hay un perdón, tanto de esa persona hacia ti como de ti hacia esa persona, pero un perdón genuino. No dejes que el diablo llene tu corazón de orgullo, que te hace sentir como: no, yo no tengo que perdonar a nadie, a mí fue que me dañaron. No dejes que el diablo juegue contigo. El diablo te empuje de esa manera. Aleluya. Pide sabiduría de Dios. Pide que Dios ponga las palabras correctas y el tiempo oportuno. Santiago 1:5 lo dice claramente: el que esté falto de sabiduría
Pídale a Dios que tiene abundantemente para dar. No sabes qué palabras decir, no sabes cómo va a reaccionar, no sabes qué pasos dar. Pide la sabiduría de Dios, es el cuarto paso. Quinto, y esto tiene que pasar en tu mente y en tu corazón, cuando primeramente tú te reconcilias con Dios. Segundo, cuando te humillas en su presencia. Tercero, cuando recibes el perdón que fue expedido en la cruz del Calvario para ti y para mí. Cuarto, cuando pides sabiduría de Dios. Y quinto, el resultado de esos cuatro pasos es que vas a tener la capacidad para determinar, no solamente solucionar el problema, sino también reconciliar. A veces nos enfocamos solamente en resolver el problema. No quiero tener problema contigo, por eso yo vengo y te digo, y todo se queda así. Y cualquier cosita que sucede, vuelve y enciende la chispa y ahí viene el problema otra vez. No hay una reconciliación. Busqué resolver el problema, pero no busqué la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Lo que hizo Jesús en la cruz. Reconciliar a los pecadores con el Creador. Reconciliar a la creación con el Padre Celestial que la creó a través del perdón de nuestros pecados. Determina no solo solucionar el problema, sino también reconciliarte con tu hermano, con tu prójimo, con tu amigo, con tu vecino, con tu familiar, con cualquiera que sea que tengas esa diferencia. Restablecer la relación, eso es reconciliar. Restablecer la relación, reconectar la relación por medio de la paz. Bendito Jesús. Segunda de Corintios, ya concluyendo. Segunda de Corintios capítulo 5 versos 17 y 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién tienes que reconciliarte? ¿Hay alguien que has intentado acercarte buscando una reconciliación, pero esa persona te rechaza? Esa persona no quiere nada contigo, no habla contigo. Quiero decirte, no te rechaza a ti, estás rechazando al que te envió. Cumple con tu parte. Busca la reconciliación, porque eso es lo que se te ha entregado, el ministerio de la reconciliación, a usted y a mí también. Llame a esa persona. Dígale: he tenido pensamientos en tu contra. ¿Sabes qué? Aquello que sucedió hace años todavía me molesta, pero te quiero decir en esta tarde, te quiero decir en esta noche, ya no más. Yo te pido perdón porque he albergado sentimientos en mi mente y en mi corazón que me han tirado, que me han hecho actuar y decir cosas que no he querido hacer y decir en tu contra. Perdóname. Perdóname. Llámelo, visítelo. Pero antes de hacer eso, primeramente, siga estos pasos que le hemos hablado. Porque primeramente necesitas la reconciliación tú con Dios. Segundo, necesitas humillarte en su presencia. Tercero, recibir el perdón por medio del sacrificio de la cruz. Cuarto,
Buscar la sabiduría de Dios, las palabras correctas, el tiempo correcto, que Dios prepare los corazones. Y quinto, que haya en ti la determinación no solamente de resolver la diferencia, sino de que haya una reconciliación entre las partes.